Muchas gracias, buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a la conferencia magistral del ingeniero Pablo Torres Salmerón, que es parte de nuestra celebración del 40 aniversario de esta institución. El grupo de organizadores me preparó una síntesis de las características fundamentales del currículum del ingeniero, pero prefiero leer una versión un poquito más extensa si no tienen ustedes inconvenientes, porque creo que es muy ilustrativa de los elementos que queremos cultivar aquí. El ingeniero Pablo Torres Salmerón Pablo Enrique nació en la Ciudad de México en el año 1947. Él es ingeniero civil de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Ha empezado 7 maestrías y terminado 4. Historia del pensamiento en la Universidad Panamericana, alta dirección a 2 en IPATE, Business Graduate de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, y Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacionales en el Colegio de Defensa Nacional de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Estudió hidrología e hidrometría en el US Bureau of Reclamation de Estados Unidos, cursó programas de empresa, familia y de continuidad en IPADE por 12 años, cursó Strategic Management de la Universidad de California en Berkeley, también el diplomado en Historia de las Religiones en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la UNAM y Conjunta, el diplomado sobre Historia de la Cultura del Instituto Mora del sistema CEP-CONACYT, Business Administration Diploma en el Institute for Management Development en Suiza, y varios cursos sobre el silencio, sobre espiritualidad, sobre cantos gregorianos y sobre mística cristiana en 7 monasterios benedictinos y cistercienses en España, Francia, Bélgica, Alemania, Austria e Italia. Ha desempeñado diversos puestos gerenciales y directivos en las empresas Bufete Industrial, Grupo ICA en México, en Perú, en Houston, en empresas del Grupo Inmobiliario Hotelero DSC en México, en Miami y en La Habana. Ocupó en el gobierno los cargos de oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de comisionado del Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación. Ha tenido a su cargo a 48,000 personas y ha manejado contratos y presupuestos por un monto total de aproximadamente $9,000 millones. Conoce bien a México, lo ha recorrido completo 3 veces en más de 1,000 viajes, ha hecho 300 viajes a Estados Unidos, 200 a países europeos y asiáticos y 100 a países de América. Ha vivido en México, en Estados Unidos y en Perú y ha hecho estancias largas en Cuba, Francia y Alemania. Fue consejero de las empresas electrónicas del Grupo ICA, de las empresas del Grupo DSC, laboratorios biomédicos, del Club de Fútbol Pumas, de la UNAM, del cual fue director general de Vértebra, y es miembro vitalicio del Colegio de Ingenieros Civiles de México y de la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Fue presidente del Consejo Consultivo del IPADE, invitado al Consejo de Administración del Grupo ICA, presidente del Consejo de Administración de IBTEC y miembro del Executive Service Group del World Economic Forum en Lausana, Suiza. Vicepresidente de la Comisión de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas en Nueva York y miembro ex oficio de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Pablo ha sido profesor en la UNAM por 36 años en temas sobre México, economía, ética, filosofía de la ciencia y gestión empresarial. Ha escrito 2,000 páginas, es autor de los apuntes universitarios Recursos y Necesidades de México, UNAM 1989, e Introducción a la Economía, en UNAM 2010, coautor del libro Ensayos éticos y políticos sobre temas contemporáneos 2003 y autor del libro Ética y Filosofía para la Política del siglo XXI en 2006. Tiene en edición su 5º libro sobre las ideas, inició en 2008 un doctorado en 5 universidades en Europa y en Asia y está escribiendo su 6º libro sobre seguridad nacional, defensa nacional y equipamiento militar para México. Está casado con la doctora en Ciencias Familiares Margarita Arenas, es padre de 3 hijos y abuelo de 3 nietos, quienes han vivido en México, Estados Unidos, Francia, Alemania, España e Inglaterra. Sus hijos viven actualmente en las ciudades de México, París y München. Él es asesor de estrategias de inversión de la Bolsa Mexicana de Valores de México y preside una oficina
de Estudios para la Transformación de México. Para animarlo, para que tome el micrófono, les voy a pedir a todos que recibamos un aplauso al señor González. La política tiene entidad propia y su sentido es autónomo. No tiene su fondo fuera de sí misma, dice Carlos Pereira. Carlos es un profesor de la UNAM que escribió un libro muy interesante sobre 12 tesis sobre la política en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. No es una praxis neutra, la política. Se requiere sentido común para comprenderla y el sentido del humor es importante por ser el refugio de hombres de espíritu libre y crítico. Los países hacen lo que pueden y para ser capaz en lo político debe verse largo plazo, reducir a un mínimo la complejidad y haber superado el nivel de subsistencia. Afirmo que México ya tiene ese nivel de subsistencia, una masa crítica a partir de la cual se avanza deprisa y con agilidad, con una dinámica propia que le permite sostenerse y crecer. En física, la masa crítica permite que se mantenga una reacción nuclear en cadena. Nos falta el largo plazo en la costumbre y en la mente. Lo que buscan las naciones es el bienestar de sus pueblos y la equidad y la justicia. Siempre me gusta recordar que decía Morelos que hacia adentro había que moderar la opulencia y moderar la miseria. En el mundo moderno, poco se considera las dimensiones cualitativas de la sociología en cualquier país, la calidad, y mucho se respeta a las dimensiones cuantitativas altas, la cantidad. Los países poderosos son reconocidos como tales por sus números, más que por sus ideas, afirmo yo, y por sus ejércitos, de los cuales hacemos poca o nula mención. También hay que voltear a ver a México desde afuera. Se ve distinto, no es el mismo, y no quiere uno lo mismo de él. Veo a México de manera diferente. Busco que sea uno de los países más poderosos del mundo contemporáneo, o que pertenezca al G7, o que se convierta en país líder, o que sea el país cuya población sea la más solvente y la mejor educada, o cuya economía sea la mayor y mejor, o que sea el mayor generador de tecnología, y todo a la vez. Presentaré información sobre el México del siglo XX y la expectativa de algunos colegas nuestros y la mía sobre el México del siglo XXI. El siglo XX muestra los hechos que distinguieron a México, ya se dieron, eso fue el siglo XX. El siglo XXI muestra lo que yo confío y sostengo que podemos hacer de México. Hay que construirlo. Decía von Karman que los científicos estudian al mundo como es y que los ingenieros crean al mundo que nunca ha existido. Von Karman era un ingeniero que diseñó cosas interesantes en aeronáutica, en el espacio, judío, húngaro, polaco. Pues hay que crear a México, que este es un foro de ingenieros. Los datos que cito son demográficos, económicos, educativos, de salud, de transporte, de energía, de seguridad nacional, de seguridad pública, que son cosas diferentes, militares, de defensa, de migración, de política exterior, de educación en ingeniería, de educación militar, financieros, bursátiles y de política interior. Mi intención es transmitir lo que he aprendido en muchos años de ejercicio de la ingeniería y de otras disciplinas. Yo suelo decir que fui ingeniero civil en alguna época, y en lo mucho que he visto fuera del país, y lo que quiero de México. Presentaré criterios diferentes y desusados en lo que escuchamos todos los días en nuestro país. Es solamente una aspiración mayor la que expresaré. Unos la rechazan y me reprueban, otros se sorprenden y dudan. Ruego a todos ustedes su paciencia y su tolerancia por dos aspectos, perdónenme. El primero, que en lo que afirmo soy base en mi experiencia, es la mía. Nací en el Valle del Mezquital, crecí en la Ciudad de México, estudié civil en la UNAM, empecé esas maestrías en 5 universidades y terminé 4, tengo 4 diplomas. Trabajé en Estados Unidos 2 veces 3 años, en Perú 2 años y pasé tiempos largos, como ya dijo José Luis, en Cuba, Alemania y Francia.
Hice cerca de 1000 viajes fuera del país y 3000 dentro. Lo recorrí todo 3 veces. El segundo, que lo que afirmo en este documento son imaginación y deseos de mi parte. Deseos de que México sea un país grande y poderoso. Y no de segunda, ni emergente, ni doblegado siempre por la fuerza, como dice Luis Maldonado, que tiene un librito muy interesante sobre Zaragoza. Ni agripado cuando Estados Unidos estornuda. No me gusta eso. Para ello, le intento aquí poner cifras al máximo potencial de México. Y subrayo máximo potencial porque es el objetivo principal del Plan Nacional de Desarrollo vigente, el del presidente Peña. Trato de ver al país completo, desde todos los ángulos, no solo desde el de la ingeniería civil. No fui especialista de nada. Me dediqué a saber poco de muchas cosas en lugar de mucho de poco, como decía el rector Sarucán alguna vez. Les presento las ideas que tengo, lo que imagino, lo que quiero, en la parte del proceso en el que me encuentro sin terminar aún, pero con una idea clara de lo que veo y quiero de México al 2030. No es un discurso, no es una idea de un economista, son programas de un ingeniero. Les voy a mostrar algunas gráficas. En esta gráfica ustedes tienen aquí 100 años, pero creo que me faltó una. Aquí hay 2000 años y esta es la población en millones de habitantes del planeta. El crecimiento natural de la población es un fenómeno mundial y ha sido exponencial los últimos 1000 años. Esto se parece mucho a una exponencial. Y esto es de México y son 100 años. La población económicamente activa creció un poco más rápido, esta es la población económicamente activa, que la población total, que es esta. Aquí está la escala de la población de México. Este fenómeno se dio con mucha claridad entre los años 40 y los años 70, y durante los últimos 15 años se repite. La población económicamente activa, y aquí uso lo que usan los economistas como definición, que en general es la población entre 15 y 64 años de edad que tiene empleo o remuneración por el trabajo por lo menos 6 meses del año, aunque en Estados Unidos le ponen ahí algún otro adjetivo. Pasó de 1/3 de la población a casi la mitad en 50 años. Se integraron porcentualmente más mexicanos al trabajo que los que nacieron. Esta población que trabaja o económicamente activa en México es 47% y es 45% en los países del G7. El más alto es, que yo haya visto registrado, Suecia con 50 y algo, 52, 54%. Otra vez la población y otra vez 100 años. Todas estas láminas son de 100 años, todo el siglo XX de México. La población total, la esperanza de vida y el número de mexicanos con seguridad social, la derechohabiencia le llamo yo. Los programas de salud pública tuvieron su efecto. Se hizo crecer más rápido la derechohabiencia de seguridad social que lo que creció la población. Me refiero a este crecimiento, que llegó a ser más alto que este. La esperanza de vida se duplica de 36 a 70 y algo, y la población se sextuplica. La esperanza de vida promedio de los países del G7 es de 78, y hay países de 80 y de 82. Esto es el alfabetismo o el analfabetismo. Otra vez los habitantes, otra vez todo el siglo, y el porcentaje de analfabetismo con el cual se lee la gráfica amarilla. En 100 años pasamos de 2 a 67 millones que leen y escriben en español. 300 años de la colonia española no fueron capaces de alfabetizarnos después del siglo de oro español. Se redujo el analfabetismo de 74 a 9% y la población pasó de 13 a 103 millones. Estoy hablando del año 2000.
El gap del 2000 al 2010 no lo he completado aquí. En los países del G7 el analfabetismo varía de 2 a 5%. Aquí quiero hacer dos observaciones que siempre salen a la luz. Una es que este 9% de analfabetismo mexicano registrado hace 10 años es en número muy similar a lo que distinguimos como los pueblos indígenas, 7, 8, 9% del total de la población, a los cuales desde hace algún par de décadas no les hemos insistido tanto en el español, en escribirlo y leerlo, y que les hemos respetado sus lenguas, desde ese mismo orden. Solo lo quiero dejar ahí. Esta es la evolución del Producto Interno Bruto, otra vez 100 años, y miles de millones de dólares. Estos miles de millones pues son 9 ceros, desde principios del siglo hasta el año 2000. El crecimiento del Producto Interno Bruto es exponencial otra vez, y coincidente con el crecimiento de la población, más que con el crecimiento del capital. Si entendemos por capital dinero, activos, fierros. El incremento de la producción de México se debió más, afirmo yo, al incremento de la población que a la formación bruta de capital. En el sistema económico en el que vivimos desde hace 200 años, los factores de la producción son el capital y el trabajo. El trabajo es esta mano de obra que yo aquí marco como población simplemente. Y para que vean un poco que no pasa nada cuando hay, esto es el error de diciembre o aquello del año 90 y algo, 94, pues sí pasa en estos 2 años, pero no pasa en términos del país en el largo plazo, ¿no? O no es tan grave como lo vemos en su momento, ¿no? Y esta es la evolución del ingreso per cápita. Me parece que el ingreso per cápita es un concepto que hay que buscar destacar más que la tasa de crecimiento del producto, por ejemplo, ¿no? Porque de qué me sirve saber si crezco o no, que además ya no sabemos si se refleja bien en el ingreso, dicen algunos economistas, en comparación con el ingreso per cápita. China tenía un programa de incrementar su ingreso per cápita. Otra vez 100 años, y esto es en dólares por habitante por año, desde 47 hasta 6.300. Hoy en el 2012 o 13 es 14.000. Nada más que son otros 14.000, son un 14.000 medido ahora como el PPP, que le llaman los economistas, una cosa que se dice Purchase Power Parity, que tiene que ver también con el costo para tener los mismos servicios y bienes. Pero bueno, el ingreso per cápita también crece de manera exponencial, sobre todo desde los años 40. A principios del siglo XX, el ingreso es de $47 y en el 2000 es de 6.300, aumentó 135 veces. Hoy es 14.000. La población creció 8 veces y el ingreso per cápita creció 135. Aquí también hay gente que me pregunta que si esto considera la inflación, que yo creo que es más un efecto de lo que nos ha pasado en México que de lo que pasa fuera en los países más ricos o más poderosos. No tiene descontada la inflación. Son valores corrientes. Si tomamos el dólar como moneda dura, pues es la referencia y no haría mucha falta. Si queremos ser muy puntillosos y quitarle, pues sí habría que quitarle la inflación, pero creo que no nos diría cosas muy diferentes. En resumen, en el siglo XX, ¿qué es lo que sucedió en México? Que el crecimiento se debió a que nos morimos menos. O sea, las tasas de mortalidad bajaron y bajaron mucho a nivel mundial en México. No a que nacimos más ni muchos, siempre hubo programas porque se decía que nacíamos muchos y que éramos muchos y que competíamos por ser muchos y todo lo que los mayores de ustedes escucharon. Se alfabetizó al país en un siglo, se construyeron zonas urbanas para 80 millones de personas, se dice fácil, pero le dimos cupo a 80 millones de personas en zonas urbanas y sobre todo, como vieron en las gráficas, en los segundos 50 años del siglo XX.
Se incorporó al trabajo a cerca de la mitad de la población. El Producto Nacional y el ingreso per cápita siguen en aumento exponencial. La población que trabaja, la esperanza de vida, la tasa de mortalidad y la derechohabiencia del sistema público de salud son muy parecidas a las de los países más ricos y algunas ya superiores. La tasa de mortalidad general, por ejemplo, estaba hace 2 o 4 años en 4%. Y en los países del G7, en Europa está en 7, 8%. En Estados Unidos está en 8 o 9%. O sea, y en este país desde hace 40 años en general se mueren 500,000 personas, pero se quedó el número fijo con todo y que subió la población tanto como subió. Quizás 600 o 700,000 son los que se mueren, pero en 1970 se morían 500 y pico mil. Los pobres incrementaron más su ingreso respecto a sí mismos que lo que los ricos el suyo. Cuando uno hace un análisis de la distribución del ingreso, y no lo he hecho durante 100 años, pero sí durante los últimos 50, se ve que en valor absoluto, en dólares, el 10% de menores ingresos incrementó su ingreso en dólares, el primer decil, 70 veces su ingreso. O sea, los nietos de los abuelos de los años 50 al día de hoy. Y los más ricos, el decil de ingresos más altos, el 10%, aumentaron su ingreso en dólares 35 veces, la mitad en número de veces, pero de todos modos es mayor en tanto que las referencias originales son diferentes. Fue el crecimiento de la población y no el capital el que permitió que aumentaran tanto la población que trabaja como el ingreso per cápita. En el fondo quiero decir que no fue tan malo que fuéramos muchos, y creo que habría sido mejor si fuéramos más, lo cual es delicado de decir. Lo más importante fue la fuerte reducción de las tasas de mortalidad, que fue como el eje de la salud que hizo mejorar lo educativo y lo económico, y creo que hasta lo político. Cuando lo dice uno de manera coloquial, yo afirmo que los médicos hicieron muy bien su trabajo. Quizás hasta diría mejor que los ingenieros, perdónenme, y que los sacerdotes y que los que me digan, pero eso pienso yo. Ahora, para el 2035, en el siglo XXI, estoy planteando un objetivo, estoy definiendo un objetivo, que México sea un país importante en el concierto mundial. ¿Qué es ser importante? ¿Qué significado tiene eso? Que sus indicadores en todos los campos del poder sean similares a los de los países más ricos del mundo. Pues lo que aprenden todos los chicos jóvenes que van hoy a Estados Unidos y que le llaman en las escuelas de negocios el benchmarking. Bueno, pues se compara uno con el líder y busca uno cómo hacer para llegar hasta donde está el líder. Y no, el Plan Nacional de Desarrollo más bien nos compara con Nigeria, con Chile, con Polonia, con Corea, pero no nos comparamos con los Estados Unidos, o no nos comparamos con Francia, con Alemania, o con Japón, o con el G7, que dicen que el G7 tiene el 70-80% de la producción del mundo y el 70-80% del comercio del mundo. Pues eso significa. Ahora, ¿a qué me refiero con campos del poder? Lo aprendí con los militares mexicanos, canadienses y de Estados Unidos. Hay 6 campos del poder: político, económico, social, militar, tecnológico y diplomático. Se agrupan aquí todas las variables o indicadores. Los ingenieros le llamamos variables, los economistas le llaman indicadores. ¿Cuál es la línea de acción de este significado, de este objetivo? Que el desarrollo del país se planee para alcanzar a los países más ricos, que su máximo potencial, el del Plan Nacional de Desarrollo, sea el de los niveles de bienestar de los países más ricos, los del G7, y no algo indefinido hoy en el Plan Nacional de Desarrollo. Yo le he preguntado a un par de subsecretarios en Economía y en Hacienda cuál es ese máximo, y no tiene uno una respuesta clara, pues porque es muy difícil de definir. Bueno, pues aquí yo estoy definiendo alguna. Que el benchmarking se haga como se debe, con los países líderes, algo como un benchmarking nacional patriótico, así le llamo yo. Esto será todo lo criticable que se quiera, pero así le llamo yo ahora. ¿Con qué programas? Con planes en cada uno de 60 indicadores en los 6 campos del poder, en estos 6 campos del poder. ¿Por qué 60? Porque los indicadores con los que se mide el poder de los países son alrededor de 60. Si ustedes ven esos indicadores, en general los usan
muchas o todas las organizaciones internacionales. Ingreso per cápita, consumo de energía, número de automóviles, son 60, 55, 60. La CIA, fui a la red a buscar tener como referente el factbook de la CIA en Internet, y también la OSD o la OCDE, el Banco Mundial, el World Economic Forum o el BID, emplean 300 indicadores, son muy aproximados, son muy parecidos. Algunos, la OSD tiene algunos que son un poquito diferentes de los demás, pero son básicamente las mismas. El Foro Económico Mundial usa 300, 200 de ellos son lo que llaman hard data y 100 son lo que llaman soft data. El soft es porque nos lo preguntan algunos, nos eligen a 30 o 40 personas por país y 15 años me lo preguntaron a mí. Y el hard data son los datos duros, cuántos investigadores hay, cuántos estudiantes en la primaria, etcétera. Y se agrupan en 9 temas en el factbook, decía, que se listan a continuación. Aquí voy a listar los 9 temas, aquí hay 2. Los marqué en amarillo, los que dependen de las políticas públicas que siga el gobierno para su mejoramiento, y suman 102. ¿Qué quiere decir? Pues que en algunos de los 300 no hay nada que hacer o hay poco que hacer. La plataforma continental, las fronteras, las nacionalidades, los idiomas, son como, yo no los llamaría datos duros, pero ya existen. Y en los otros, cualquier gobierno con políticas de seguridad nacional o con políticas públicas, que hay los dos, puede ejercer influencia en algunas de ellas. Pues para mí son las amarillas y suman 102, la tercera parte de las 300. Y en estas amarillas es en donde yo estoy proponiendo los 60 proyectos que marco en rojo. En factores geográficos que están listados aquí, no se los voy a leer si me disculpan, hay 16. 5 son aquellos en los cuales las políticas públicas te pueden tener alguna influencia, y 3 son los proyectos de los 60 que yo listo en este primer grupo. En población y sociedad, pues eso es lo que llamaríamos en México demografía. Hay 31 variables o indicadores, en 15 tienen influencia las políticas públicas, y yo estoy proponiendo 6 proyectos en los 15 que están en amarillo. Y así los marqué. Espero ser claro. Aquí están la esperanza de vida, camas de hospitales, gasto en educación, lo que es social, ¿no? Educación, salud. De los 9 temas, el tema gobierno o el tema economía, dependencia interna y externa, estructura política, ciudad capital, estados miembros, poderes ejecutivo, legislativo y judicial, partidos políticos. Bueno, pues hay 29, en 5 hay influencia de políticas públicas y yo estoy proponiendo 2 proyectos. Los 60 proyectos se los voy a listar una vez que termine de explicar los 9 temas estos. En economía, pues ahí están listadas las variables, son 33, 20 en amarillo, que yo digo que en ellas se puede ejercer algo por las políticas públicas, y 6 proyectos. En energía son 27, 25, en 25 se puede ejercer influencia y estoy proponiendo 10 proyectos. En comunicaciones igual, son 18, en 11 se ejercen políticas públicas o se transforman con políticas públicas para lograr los indicadores de los países más poderosos que cito, y 5 proyectos son lo que yo estoy proponiendo. En transporte, lo mismo, 32 variables, 17 de políticas públicas y 7 proyectos. En lo militar son 10 variables, hay 2 en las cuales las políticas públicas pueden ejercer alguna influencia, y estoy proponiendo 8 proyectos militares. Y de una vez les explico lo militar. El embajador Moroso de la Federación de Rusia hace unos años, pocos, 5, 6, 7 años, alguna vez en alguna reunión privada
que tuvimos en mi casa, en la Ciudad de México, la esposa del embajador del Perú le preguntó que por qué México no tenía más influencia en el mundo. Invité a comer a 2 o 3 embajadores a mi casa, ¿no? Y le contestó 2 cosas. El embajador de la Federación de Rusia, que ve a Putin un par de veces al año, está 20 minutos escuchándolo, me dice él. Por un lado, para que México tenga en NAFTA la influencia que Brasil tiene en Mercosur, yo no lo veo próximo, decía él. 100 años, decía, ¿no? Esa es una de las respuestas que dio. La otra respuesta fue que mientras México no tenga un programa militar, un programa nuclear y un programa espacial, México no será, como dicen ahora, protagonista de nada. Esa fue la segunda parte de la respuesta de este señor. Algún día se lo planteé a Manuel Camacho Solís hace pocos años y como que reaccionó con susto hacia la Unión Soviética o hacia Rusia. Y bueno, pues yo simplemente fui amigo del embajador de Rusia. Ya no está, ahora está en Moscú en otra función. Y eso dijo un día que me dejó a mí pensando. Y en temas transnacionales, que es el último de los temas, pues hay 6 con 2 de ejercicios de políticas públicas y 6 proyectos. ¿Qué son los temas transnacionales? Las disputas de fronteras, por ejemplo, los refugiados, los migrantes, el tráfico de personas, el tráfico de drogas. Esos son temas transnacionales, nos trascienden. En el fondo la raíz es la misma. Ahora, para que México logre en los 102 indicadores en amarillo que les marqué en los 9 temas, niveles similares a los de los países más ricos, y le estoy llamando ricos porque no sé cómo llamarle a veces industriales poderosos, militares o militarizados o tal, pero bueno, a esos los del G7, que tienen cifras parecidas, aunque no son iguales, debe emprender los 60 proyectos que se listan a continuación, y aquí van 60 proyectos por cada uno de los 9 temas. Y las cifras que estoy dando de cada proyecto están en miles de millones de dólares, o sea, hay 9 ceros después de este número. 9 ceros. Después hablaré de los trillions, como le llaman ahora los americanos a los billones de 12 ceros, ¿no? Pero como no todo el mundo lo tiene claro en esto de los estudios globales o en esto de las finanzas, le estoy poniendo el número de ceros, que ese no falla, ¿no? Entonces aquí hay 9 ceros más después de cada uno. En factores geográficos, poner bajo riego 4 millones de hectáreas nuevas a $20,000 la hectárea, pues da 80,000 millones de dólares. De los 60 proyectos que les voy a listar, hice un análisis, como no soy especialista de nada, pues muy somero, global, y el 80% de ellos, de los 60, 45, 50, tienen un cálculo bastante aproximado a los precios históricos, a los precios al día de hoy, y todo en dólares, porque pues los que entiendan de finanzas y de inflación entenderán que no puedo decir esto en pesos, simplemente no se puede, sobre todo por la historia no tan reciente, pero es mucho más difícil. Y el 20% pues son hechos un poquito más sobre la rodilla, sin tanta precisión. Pero si tengo el 80% con más o menos una precisión, más o menos 20-30% de accuracy, dirían los en inglés, pues estoy cerca de algún número. Quiero entender un número, buscar un número donde tengamos que aspirar, si es que puedo persuadir a todos, ¿no? Hoy en México hay 6 millones de hectáreas bajo riego, hay 30 que se pueden regar y alguien dice que hasta 100, pero pues los agrónomos en general coinciden en que del orden de 30 pueden tener riego. Entonces hay que pasar de 6 a 10, porque son 4 más. Luego, suministrar agua potable y drenaje a 50 millones de habitantes, en parte porque dentro de 20 años vamos a ser 20 por 2, unos 40 y tantos millones de habitantes más, porque estamos aumentando a algo alrededor de 2 o un poco más al año. Pues eso cuesta 600,000 millones de dólares. Estos son los billions que dicen los
Estoy muy tentado a decir gringos, porque si digo estadounidenses, pues no lo son nada más, y si digo americanos, pues tampoco lo son, ¿verdad? Y como eso se remonta, ellos le pusieron Estados Unidos de América porque querían expandirse a todo el territorio, a todo el continente. Entonces, decir Estados Unidos o decir América no, todavía es un problema mental que todavía no puedo resolver. Reducir los efectos del deterioro del ambiente, construir 13 millones de viviendas. Las viviendas de interés social cuestan $19,000. Aquí le estoy poniendo 30 y tantos, como el doble, para no hacerlas de 35 o 40 o 45 metros cuadrados, puesto que estamos condenando a cada familia a vivir en un pedacito. Entonces le estoy poniendo como el doble, para unos 70 u 80 metros cuadrados, para condenarlos menos. Instalar 264,000 camas en hospitales, que vale como $200,000 la cama que ustedes vean del hospital que vean. Colocar a la UNAM y al TEC de Monterrey entre las primeras 10 del mundo. ¿Por qué la UNAM y el TEC? Pues porque son los más grandes y cuesta poco, porque pienso que fundamentalmente es un asunto de disciplina. Pero bueno, cada quien piensa como quiere. Incrementar a 20 el número de libros leídos por habitante por año. Dicen que hoy tenemos algo entre 2 y 3, en España 15, en Europa 16, 18. Nada más que allá leen novelas. Y aquí leemos un poco de todo. Es interesante comparar qué se vende en las librerías de diferentes países del mundo. ¿Y por qué le puse esta cifra? $25 por libro, 800 libros por familia. Porque eso resultó en mi caso, de mi casa, ya, nomás así de arbitrario, ¿no? Ahora, es posible que esto sea mucho menor. Sí, me decía Reyes Tamés, el secretario de Educación, con presidente Fox algún día, que los libros de texto gratuito, que entonces se editaban 175 millones de libros de texto, costaban $1, y ahora se editan cerca de 400, menos de 400 millones de libros de texto gratuito para los 25 millones de niños que hay en las primarias y secundarias. Y podríamos obtener los derechos y lo que ustedes quieran, discutir muchos años sobre cuáles son los 800 libros, porque también en eso no nos vamos a poner de acuerdo fácilmente, pero bueno, así salió la cifra, ¿no? Incrementar el alfabetismo a 99, y eso cuesta muy poquito. Los cubanos dicen que con $100 alfabetizan a alguien más, y aquí es prácticamente gratuito. Los chicos de servicio social de las universidades, que ahora hay 3 millones de alumnos en las universidades de México, pueden hacerlo hasta con menos costo. Incrementar el turismo a 40 millones de personas. La secretaria Gloria Guevara de Turismo, al final del gobierno del presidente Calderón, decía que quería llegar a 18 y andamos en los 13 o 14. Estos son turistas internacionales, no es el turismo interno local de México, que se anda muy cerca del tamaño de la población mexicana. En gobierno, establecer agregadurías de inteligencia civil e inteligencia militar en 25 países. Inteligencia es información y manejo de información. Que el comercio internacional no excede el 20% con ningún país, pues eso no cuesta, ¿no? Tenemos 50 años diciendo que comerciamos con Estados Unidos el 80% y nadie le baja, y seguimos igual, y se ve clarísimo. En economía, producir 5 marcas mexicanas de autos con 5 millones, uso la M minúscula para miles, 3 ceros, mil, para 5 millones de vehículos por año. Costaría esta inversión. Manufacturar el 25% de los fármacos en patente de uso mundial, costaría esta inversión, dan las referencias. Fabricar 3 marcas de aviones de uso comercial y militar, lograr $50,000 anuales de ingreso per cápita, pues eso sería más bien el efecto de todo lo anterior. Multiplicar por 15 veces el valor del mercado bursátil mexicano, pues simplemente hay que usar el dinero público del público inversionista, no público del público representado por el gobierno. Incrementar la minería a la tercera del mundo. En energía, y aquí me voy a meter en muchos líos con ustedes, que son los que piensan de esto, y me da muchísimo gusto estar aquí, que me haya invitado José Luis, construir 50,000 megas nucleoeléctricos a los precios que hoy encuentra uno casi en cualquier lado como budgeting, pues, ¿no? Producir 7 millones de barriles diarios de petróleo, 7.2, no los 3.5 que había a finales del sexenio anterior, ni los 4.5 que dice Edgar Rangel, comisionado de energía, cuando explica la reforma energética actual,
que vamos a llegar a 4.5 en el año 2040. Y aquí somos varios los que pensamos así, pensamos que hay que llegar a este tamaño. Duplicar las reservas probadas de crudo, los 40 y algo mil que hay hoy, ya hubo hace muchos años 70,000, 80,000, con todas las críticas que haya. Exportar 3 millones de barriles diarios de petróleo, construir 2 refinerías de 1 millón de barriles anuales cada una. Sé que no hay más que en la India, así de grandotas, o puede ser más chiquitas, lo que ustedes quieran, pero esto tiene que ver con el consumo de gasolinas que hoy tenemos. La mitad de las gasolinas que usamos la compramos fuera. O sea, nos alcanzó el desarrollo, nos rebasó y las refinerías permanecieron iguales, las mismas, ¿no? Entonces, esto es como para satisfacer, si se puede, el 100% del consumo de gasolinas de los mexicanos. Aquí se pueden decir muchas cosas. Sin embargo, nadie puede decir que energéticamente estratégico esté bien que compremos la mitad de las gasolinas fuera del país. Nadie puede decir que es una estrategia adecuada para el país. 57,000 kilómetros de ductos, multiplicar 4 veces y media la capacidad química y petroquímica, pues se nos ha olvidado el downstream, como le llaman los ingenieros químicos, ¿no? 2,5 veces la producción de gas, 5.6 veces las reservas probadas de gas y otras fuentes de energía. Esas nuevas que no acaban de ser baratas, por lo menos en la inversión, ni en el costo del kilowatt hora. En comunicaciones, incrementar a 30 millones el número de líneas fijas de teléfono. Pasar de 20 algo que tenemos hoy a 50. Siguen aumentando las líneas fijas en los países del norte. Incrementar en 62 el número de teléfonos móviles, de otros 60 o algo así que hay hoy, o sea, duplicarlo. Y esto es muy fácil, cuesta $500 cada teléfono de inversión, ¿no? De los móviles que ustedes traen, una cosa de ese tamaño. Y además es un negocio totalmente privado, ¿no? Nomás hay que ver las empresas que están ahí. Incrementar a 100 millones el número de usuarios de Internet, que andamos hay Internet en 21 millones de hogares o algo así. Contar con 100 satélites mexicanos en órbita, con varios propósitos, militares también. Incrementar a 50 canales de televisión, y me refiero no a la televisión por cable, que ahí tiene uno películas para ver por unos 400 años, sino las públicas, y 5,000 estaciones de radio. En Estados Unidos hay 14,000 en todo el territorio de Estados Unidos. Y en transporte, 5 aeropuertos de más de 20 millones de pasajeros por año. No digo que en lugar de uno grandote en la Ciudad de México, donde ustedes tienen que ir hasta allá si quieren ir a algún lado, sino ponerlos y comunicados ahora con los trenes rápidos, pues en 5 posiciones estratégicas. Tengo algo desarrollado al respecto en todo el país. Con los trenes de 300 kilómetros por hora se cumple la regla internacional de que un aeropuerto, cuando uno llega, no le tome más de 1 hora en llegar a su destino. Y por supuesto que seguirían operando todos los que hay. Con 10,000 kilómetros de trenes rápidos, el presente gobierno se planteó construir 600 kilómetros de trenes y cancelaron definitivamente el de Yucatán y pospusieron indefinidamente el de Querétaro. Entonces se quedó solo el tren de México-Toluca, que son 70 kilómetros, y hay que hacer, según yo, 1,000 kilómetros cada año, hasta donde termine uno. Y este es un tema interesante. Multiplicar 2 meses y media los buques mercantes de más de 1,000 toneladas, incrementar astilleros para buques, poder construir buques de más de 100,000 toneladas. Aquí he platicado mucho con los almirantes de la Armada que están a cargo de las construcciones navales. Infraestructura, que son de las personas que les digo que aquí hay ideas o números de 31 personas, ¿no? Infraestructura portuaria y empresas transportistas, infraestructura de transporte urbano en 100 ciudades, transporte urbano y metro en 15 ciudades. Esto está calculado a los 20 o 30 millones de dólares por kilómetro que cuesta el metro de la Ciudad de México, o en 100 ciudades, pues si ustedes le ponen 150,000 millones de dólares entre 100, pues le da 500 millones de dólares, ¿no? Si ustedes le ponen 500 millones de dólares a Silao, la transforma. O a Cuernavaca, ¿no? En transporte, yo creo que la transforma. En lo militar, incrementar a 1 millón los efectivos de las Fuerzas Armadas.
Hoy tienen 300 y pico mil. Fabricar 2 millones de armas cortas para las policías mexicanas. Hay capacidad en el ejército para fabricar y suministrarle a los 500,000 policías o 600,000 que hay, estatales, municipales y federales en todo el país, de dotarles por lo menos de 2 armas. Sí hay capacidad en el ejército. Fabricar y exportar 2 millones de armas cortas por año. Estados Unidos exporta 7 por año. Fabricar aeronaves de alas fija y móvil, son helicópteros y aviones, para la Fuerza Armada, para las Fuerzas Armadas. Fabricar tanques, cañones y morteros pesados para el ejército. Estos son equipos relativamente baratos. Fabricar patrullas, buques, portaaviones, un par de portaaviones submarinos para la Armada, 43,000 millones de dólares. Fabricar y poner en órbita 100 satélites, que los comentaba yo en comunicaciones, y otros equipos. Y aquí yo no sé si debo decir que pensé en misiles nucleares y calculé misiles nucleares en un trabajo que hice en el ejército, y equipo de ese tipo, y les explicaría por qué, si quieren y tienen interés suficiente. No es gratuito de que, oye, quiero ser un gran país, pero no tienes armas nucleares, ¿no? Y tengo 3 o 4 argumentos que a lo mejor no les gustan a algunos, pero ahí están. Crear centros de prevención migratoria para la migración. Buscar las indemnizaciones de guerra pendientes que tenemos con Francia, el Reino Unido, Estados Unidos y España. Disputar, por ahí un día calculó alguien en la UNAM lo que se habían llevado los españoles en 300 años, y se asustarían ustedes si vemos el número. Disputar por las fronteras de México con Estados Unidos. Recuperación de primas por la explotación del chocolate, el café, el maíz. Disputar con Estados Unidos por la explotación del petróleo fronterizo, sobre todo el del mar. Disputar con Estados Unidos sobre la soberanía de México. En los temas transnacionales, en el fact book de la CIA, ustedes encuentran cientos, quizás miles de disputas de este tipo. Es normal tenerlas, y es normal tenerlas por décadas y por siglos, ¿no? No hay que asustarse mucho. Lo que pasa es que nunca hemos volteado hacia allá. Algún amigo mío decía que no hay países emergentes ni países subdesarrollados, lo que hay son países saqueados. Hay que estudiar un poquito la historia de las colonias y de cómo han sido los imperios. Y hay un libro muy interesante que, si quieren ver el tema, Jesús Arbolella, en la Universidad de La Habana, escribió algo realmente interesante sobre el colonialismo moderno. También coeditó un libro con Fidel Castro, y eso está bien visto por algunos y mal visto por otros. El total de los 60 proyectos suma la cantidad de todo esto, con todos esos ceros. Son unos 4 trillions, o 4 billones con B de 12 ceros. En promedio, cada uno de los 60 proyectos, si dividen esto entre 60, pues da 70,000 millones de dólares cada uno. Y aquí tengo que proporcionar un poco el tamaño de esto. El proyecto más grande de la historia de México hoy son las 300 plataformas que tienen, casi 300 que tiene Pemex en la bahía de Campeche, en la zona central de los campos de la bahía de Campeche, que ahora ya se está expandiendo a otras áreas. Y ahí esas 300 plataformas valen 15,000 millones de dólares. El segundo proyecto más grande es el del metro de la Ciudad de México, que tiene 200 kilómetros y 200 estaciones en números gruesos, y ese vale 6,000 millones de dólares. Y el tercero era Laguna Verde, con 2,000 y pico, medido en dólares durante todos los años que Laguna Verde se construyó, desde el primer dinero fiscal que se le gastó en 1971 hasta que se puso en operación la unidad 2 por finales de los 90, hasta donde me acuerdo. Y tengo que decir que el aeropuerto nuevo de la Ciudad de México lo están estimando en 10 o 12,000 millones de dólares. Ese será el segundo más grande proyecto de la historia de México. Entonces, de este tamaño es el México que yo quisiera ver, y pues simplemente lo quiero ver. Es un asunto de querer. Dado que los proyectos tienen muy diversas características financieras y de rentabilidad, es posible financiarlos con dinero privado o con dinero público. Unos proyectos serán muy rentables, de esos 60 que hay que desglosar y desvestir en muchos otros, por supuesto. Algunos serán más rentables que otros, y otros no lo serán. Para fondear proyectos existen los mercados bursátiles del mundo, y esta es la estructura financiera que se me ocurre. Si yo divido los 4 trillions entre 20, pues me da esto, me da 200,000 millones de dólares
Estos son miles de millones de dólares de activos que tengo que tener cada año para invertir en un balance. Y decido, esto es arbitrario de mi parte, pues un apalancamiento de 80-20, que da 168 y que da 42. ¿Por qué 80-20? Pues porque la rentabilidad del capital, que no tiene patria, dicen que decía Alejo Peralta, lo que pide es el mayor apalancamiento posible para que el capital sea menor y, dado el tamaño de sus utilidades, pueda tener un rendimiento de capital muy alto. No se obtiene rendimiento de capital muy alto con una capitalización muy grande aquí. Si tuviéramos 50-50 es muy difícil darle rendimiento a este capital. Los que entienden de finanzas le entienden a esto fácilmente. Esto no es más que una propuesta arbitraria de mi parte. Ahora, ¿cuánto vale respecto al tamaño del país estos 42,000 millones de dólares? Estos 42 de capital anual que hace falta, el resto es pasivo, o es apalancamiento, proveedores, bancos, lo que se pueda. Si el gobierno quiere ser socio de todos los proyectos y tener la mayor parte del capital para decidir todo lo que quiera, pues necesita la mitad, ¿no? 22. Ahora, este 22 de 1.4 trillions, que es el Producto Interno Bruto de México de hace un par de años, representa el 1.6% del Producto Interno Bruto. Pues no se ve tan difícil de manejar el 1.6%. Y del presupuesto de egresos de la Federación, que yo calculo este año, antes de que se nos fuera el dólar, el 21% que ya se fue de octubre para acá, esto iba a ser 400,000 en este año. Ese era mi cálculo del presupuesto de egresos de la Federación. Bueno, pues estos 22, si el gobierno quiere ser accionista mayoritario en todos los 60 proyectos, pues representan el 6% del presupuesto de egresos de la Federación, que tampoco está como para asustarse. Cualquiera que maneje números le entenderá eso con facilidad. Esto es lo que quiero decir aquí. Sobre los fondos, muchos proyectos son de la exclusiva participación de inversionistas, un poco como funciona el Venture Capital Association en Nueva York, que deja dinero 7 años y hasta los 7 años empieza a pedir dividendos. Deben fondearse los proyectos con el gran público inversionista, deben promoverse en las bolsas de valores del mundo y en la de México, por supuesto, que es muy pequeña para las dimensiones del país. Les voy a mostrar algún número. El gobierno no tiene que aportar dinero en todos los proyectos. El gobierno no tiene que ser socio mayoritario de todos los proyectos. El gobierno no tiene que ser socio en todos los proyectos. No es socio en los teléfonos, ¿no? O en internet o en esos servicios, ¿no? Cada proyecto será juzgado por los mercados financieros. Juzgado quiere decir aquí que el mercado reacciona teóricamente al proyecto que se le propone y decide invertir o no invertir. ¿Y cuánto invertir? Cada proyecto tiene su propia y óptima relación de apalancamiento, como dije. Los 60 proyectos requieren 200,000 de capital y crédito por año, o 42 de capital por año. Eso, para darles una idea, la Bolsa de Valores de Nueva York se negociaron en el 15 trillions, o sea, el valor del Producto Interno Bruto de México. Y este es el valor de las empresas en el mercado bursátil local de cada país. Listé aquí el G7 y el BRICS, puse a México en medio y puse la población y el valor de mercado de las bolsas de valores y simplemente lo dividí. Obtuve un per cápita en miles de dólares por habitante. O sea, en Estados Unidos hay $60,000 por habitante de valor en el mercado de las acciones de las empresas que cotizan sus acciones en el mercado bursátil o en los mercados bursátiles, que allá hay varios. Y en México hay 5. En el G7 son 42 y en México es 5. Aquí es donde digo yo que hay mucho espacio para crecer. Pues 8 veces, ¿no? Este es el valor de la Bolsa de México. Esto es datos de hace como un año y medio, 2. Y a veces varía mucho. Y esto baja a veces a 200 o 300 y sube a 500. Y lo que quiero decir aquí es que estos 525 son menores que la de Sudáfrica. Si ustedes conocen Sudáfrica, que es un país de 50 millones de personas, 5 de ellos blancos y los demás no blancos,
tiene mucho mayor valor, pues porque los ingleses y los holandeses conservaron sus valores de las empresas, sobre todo mineras, pero no solo mineras, allá en Sudáfrica. Entonces, lo que quiero decir aquí es, hay mucho espacio en el mercado bursátil de México para bursatilizarlo, y no he encontrado de los financieros una respuesta negativa, pero tampoco positiva. Me dicen que no es costumbre, las familias mexicanas no acostumbran a sacar sus empresas a la bolsa, ¿no? Prefieren vendérselas a alguien, ¿no? En fin, creo que el gobierno no debería estar tanto buscando inversión extranjera directa, como le llaman, sino buscando muchos de estos proyectos, meterlos, por ejemplo, la fabricación de automóviles, pues sacar el dinero de la bolsa, del gran público inversionista, y no solo la mexicana, sino también las extranjeras. En Nueva York se desviven por sacar empresas a la bolsa. Creo usar ese término de se desviven. Cada inversión en cada tipo de proyecto aporta un valor agregado diferente al producto. Esta es otra variable. Al igual que en lo financiero para empresas, la rentabilidad del capital de cada una es diferente, pero también el valor que se aporta al producto de la inversión en transportes o en comunicaciones o en lo militar o en donde sea, es diferente la relación que existe entre inversión y aportación al producto. Dicen en Europa que cuando se invierte en lo espacial, cada euro genera 17 euros de flujos adicionales. Y dicen en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos que cada dólar invertido en el DoD, Department of Defense, aporta 2 veces el valor al Producto Interno Bruto. Y esos son números que hay que tener presentes también. ¿En dónde qué inversión me da más ingreso? Que al final se traduzca en el ingreso per cápita. Por eso creo además que, dado que los activos son una parte importante del poder nacional según la doctrina de seguridad nacional, deberíamos de tener mucho más capital mexicano en las empresas de México, más que como se dice en Pemex y en la CFE, más que la participación nacional, o ¿cómo le llaman? La participación nacional, no del costo de lo que contratan las empresas, sino de la integración del capital. Deberíamos de buscar la participación nacional en el capital más que en el costo, pero eso es otra afirmación de mi parte. Cuento con un estudio que hice con mis alumnos de la Facultad de Ingeniería hace 4 años sobre el ingreso per cápita que generaría México al invertir estos 4 trillions. Perdónenme que siga insistiendo en el trillion gringo. En los proyectos que listo aquí. Aunque elaborado un poco al revés, obtuvimos que la inversión de esta suma haría que los mexicanos tuviéramos al 2035 un per cápita de $50,000. En Estados Unidos hoy es del orden de ese tamaño, 52, 54. En Japón anda en 38, 40. Poco más de 3 veces mayor que el de estos años, que hoy estamos nosotros en 14. Para terminar, les informo que cuento con un cierto avance de 12 de los 60 proyectos citados. ¿Qué es un cierto avance? Una presentación de este tipo, de este tamaño. En cada proyecto mostrárselo a alguien me lleva 1 hora. O sea, si alguien está dispuesto a sentarse 12 horas conmigo, les puedo mostrar los 12 proyectos estos, ¿no? Y los estoy haciendo, llevo 6, 8 años. Hay que terminarlos todos bien y pronto, los estudios y su implementación. Hace falta crear en alguna parte un centro de estudios sobre México que los haga. Una propuesta mía es que en alguna parte, en el instituto, o en la CFE, o en la Secretaría de Energía, o en Los Pinos, o en algún lugar, hay que hacer un centro de estudios que diga a dónde quiere el mexicano llegar en 100 años, o en 50, sin asustarnos mucho, ¿no? Es una lámina atractiva nada más. El objetivo del centro es elaborar y terminar en pocos trimestres los 60 proyectos citados en los 6 campos del poder: político, económico, social, militar, tecnológico y diplomático. Y insisto en los campos del poder, pues un poco por transmitirles la metodología que ando buscando. El centro debe especificar objetivos y programas cuantificables y medibles en cada uno de los 60 indicadores, con plazos de ejecución que terminen no más allá de la década de los 30. El resultado claro de sus trabajos será un proyecto de nación, que hoy no hay. Hay un Plan Nacional de Desarrollo, pero no define el máximo potencial. Aquí hay un máximo potencial definido, o un potencial a 20 años, o como ustedes quieran. Con los 60 proyectos, en un par de décadas, México ocupará un lugar que lo convertirá en uno de los primeros países.
Y esto me gusta mostrarlo al final, más me gusta. Es un lema en los muros del Colegio de Defensa Nacional. Supongo que saben que hay un Colegio de Defensa Nacional que es el posgrado del Ejército. Hay 38 planteles militares en el Ejército, más los que hay otros 10 y algo en la Armada. México es la asignatura suprema y el rector magnífico y fundamental. Esto está en Popotla. Y lo pongo un poquito porque ese es mi propósito. Yo lo que ando buscando es que este país, antes de que yo muera, que moriré en 10 o 15 años, estadísticamente, ¿no? Quizás antes, sí, pero también quizás después. Quisiera yo ver algo mucho más, que haga mucho más fuerte y mucho más sólido a esta mi patria mexicana. Les agradezco muchísimo su atención y me encantarían las preguntas o los comentarios que quieran hacer. Gracias. Mi nombre es Eder y la pregunta es, ¿qué tanto afectaría disputar con Estados Unidos enfocado a la seguridad energética? No, pues mi primera reacción es no sé. Yo creo que mucho. El principal afectado de esto sería los Estados Unidos. Pero en mi experiencia de relación con los Estados Unidos, con personas, instituciones y empresas, los Estados Unidos respetan la fuerza, respetan la determinación. Cuando el ejército de Estados Unidos llega a un país, tiene 4 cosas que revisa. Primero, ¿quiénes son los que ostentan el poder? Segundo, ¿qué está sucediendo? El ejército. Tercero, ¿qué no está sucediendo? Y el cuarto siempre se me olvida, perdónenme. Pero hay que ver qué no está sucediendo. Ahora, yo en lo personal, a mi juicio, me dijiste que tu nombre es Eder. Pienso que hace falta construir una estrategia energética de México muy fuerte a muy largo plazo. Creo que no la tomamos a veces muy en serio, así en lo general, vamos, ¿no? Yo no conozco que haya una estrategia, hay un programa, ¿no? El POICE funcionó muy bien 40 años y crecimos al 11% anual en la capacidad de suministrar energía eléctrica al país y lo tomamos como eje y como detonador de la industrialización y del crecimiento durante la ¿cómo le llamaban? El milagro mexicano, ¿no? En la época de esos 30, 40 años, ¿no? El desarrollo estabilizador, que fue la parte final. Pero bueno, y la CFE, el crecimiento que ha tenido los últimas, pues un par de décadas, es 2%, ¿no? Yo me acuerdo muy bien que Elías, el hermano de Arturo, hombre, Elías Ayub Alfredo decía que la empresa la CFE es una, ¿cómo le llamaban? Una empresa de clase mundial, ¿no? Y que ganaba dinero de lo que hacía, pero nunca le entró al tema de los diablitos, ¿no? Y eso lo reconocía él. Nunca le quiso entrar para resolverlo, pues ahí hay una parte de ineficiencia, ¿no? Bueno, la eficiencia de la CFE todavía tiene mucho trabajo que hacérsele, ¿no? Y poderlo obtener. En fin, yo creo que desde el punto de vista energético, a ver, lo voy a decir de otra manera, aunque esto sea más sujeto de críticas. Cuando uno va a Alemania y ve la dependencia que hay del gas ruso, uno le empieza a entender a eso de la estrategia de la energía. Les apagas, les cancelas y a ver qué hacen los alemanes, ¿no? Por la gran cantidad de reservas de gas que hay en Rusia y por los ductos con los cuales lo llevan a todos lados ahora, no a muchos lados, ¿no? Entonces, no sé cómo responderte ese cuestionamiento tipo general. A lo mejor si lo desvestimos en petróleo o en energía eléctrica o en nuevas fuentes, pues, obtenemos reacciones diferentes, ¿no? Pero a mí no me gusta ver el país así, porque estornudaba Estados Unidos y ya nos dio gripa y nos aguantamos la gripa y nadie hace nada y nadie piensa nada. No me gusta. Perdón, Eder. Hola, mi nombre es Benjamín Sayas
y mi pregunta está relacionada con el desarrollo de Japón. Tengo entendido que ellos no tienen industria militar ni ejército. Entonces, ¿cuál ha sido su estrategia? De Japón no sé si tienen ejército, pero sí sé que todavía tienen 70,000 soldados gringos en su territorio. 50,000 en Alemania, hay varios miles en España. Y en Alemania, pues el ejército es un ejército muy venido a menos. Pero Alemania fabrica armas. Alemania habilita barcos, habilita aviones, habilita equipo militar. Y de eso tienen buenos ingresos. Suecia e Israel hacen lo mismo, ¿no? Yo creo que el Japón lo que ha tenido es el efecto brutal de Nagasaki y de Hiroshima, que todavía no se les olvida. Y tienen ahí encima al ejército de los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen 400,000 soldados fuera de los Estados Unidos y tienen 1 millón en el total. En su nómina hay 5 millones porque hay 3 millones de retirados. Los pilotos se retiran a los 38 años con muchas horas de vuelo, ¿no? No podría responder, perdónenme, ¿no? Pero el Japón yo creo que no ha podido escoger su desarrollo, pues porque ha estado siempre ahí sujeto al dominio militar de la posguerra, ¿no? Porque lo que los Estados Unidos hicieron fue dejar soldados en Alemania, soldados en Japón, soldados en Italia, y ahí están, uno va y los ve, ¿no? No creo que tengan posibilidad de elegir, pero el Japón, la producción del Japón es el 40% de la producción de Estados Unidos, del Producto Interno Bruto, vamos, ¿no? Entonces no es, y es más grande que, o había sido tradicionalmente más grande, ahora China entró a participar, pero era más grande que los países de Europa, ¿no? Ahora, diría a lo mejor una referencia que puede ser de utilidad del Plan Marshall, del general Marshall, fue reconstruir Europa. Los franceses y los alemanes dijeron que porque pues, estaban enclavados ahí y no pueden hacer una economía sana si los vecinos no son ricos, un poco como la idea de NAFTA del principio. Pero el dinero no salió, sí salió, pero muy poco, de los Estados Unidos. Las empresas de Estados Unidos fueron a reconstruir todo lo que destruyó la guerra. Y esto pasó ahí, pasó en Kosovo y pasa en muchas otras partes, ¿no? En Arabia Saudita también pasó, ¿no? Cuando la guerra. Y lo que dice John Perkins en un libro muy interesante es eso. Los Estados Unidos, con sus empresas, el gobierno, el ejército, las lleva a los países, lo reconstruyen y el dinero no sale a Estados Unidos, les pagan en Estados Unidos y reconstruyen a los países, ¿no? La guerra es un enorme negocio. Dicen los franceses que la guerra es un mal necesario del capitalismo. No hay posibilidad de desarrollo ni de poder sin la guerra. Y tengo muchas referencias que les podría dar. Yo voy mucho en Francia y a veces en Alemania a estudiar estos temas y a platicar con personas que han estudiado y escrito sobre esas características de cómo se ve la guerra en el sistema capitalista. Perdón por la confusión. Mi pregunta es, de todos los proyectos que planteaste sobre energía, la gran mayoría están relacionados a hidrocarburos. Yo creo que para el año 2035 los hidrocarburos van a estar en franca decadencia, si no es que ya terminándose. Y tu último dice, pues otras fuentes, ahí se ve medio perdido. No sé si tendríamos que empezar a empujar hacia otro tipo de fuentes que no sea hidrocarburos. Sí, ¿tu nombre? Pablo Ibargüengoitia. Ibargüengoitia. Sí. Un poco lo que pongo yo ahí es lo nuclear, lo nucleoeléctrico. ¿Por qué? Pues hombre, Francia tiene todo eso y más, ¿no? Y existió, las instituciones francesas hicieron en Alemania un proyecto para, yo lo llegué a ver hace 10 o 15 años, para ir cambiando las centrales alemanas por nucleoeléctricas, si no todas, una gran mayoría de ellas. Yo creo que ha de ser un poco mi vicio de haber sido ingeniero civil, ¿no? Lo nuclear por económico, en el costo, hasta donde yo recuerdo los números bajan al orden de menos de la mitad del precio del kilowatt hora de lo que pagamos.
independientemente que la tarifa la fija Hacienda y son tarifas diferenciadas y tal. Y porque también influye en mí Jean Salençon. Jean Salençon fue presidente de la Academia de Ciencias de Francia. Pues la vida me puso un día junto a él y platicamos y nos conocimos. Y él decía que las nuevas energías, estas nuevas fuentes de energía, son todavía lo suficientemente caras como para que en 1 o 2, 3 décadas no pensemos que van a competir con lo que hay. Ahora, ¿por qué el petróleo? Pues yo las referencias que tengo, sí, algunas dicen que el petróleo va a dejar de ser tan importante cada vez, pero hay muchas más que dicen que no, que es un poco al revés, ¿no? Y hay las dos doctrinas, o las dos ideas, o las dos intenciones, ¿no? Y ahora los Estados Unidos está cambiando mucho el panorama, dicen que por el shale gas, yo no sé, porque también es cierto que hay... Yo el otro día le pregunté a Carlos Morales, que fue su director de producción primaria, le pregunté que cuánto de mi coche, de mi tanque de gasolina traía a petróleo de Irak, y no me supo decir, pero yo creo que algo donde compramos, si compramos la mitad afuera, pues algo trae, porque la capacidad de refinación de los Estados Unidos sigue siendo de 17 o 18 millones de barriles por día y es la más grande, y después la del Japón de 12 o 13 millones de barriles, ¿no? Estados Unidos sigue consumiendo sus 20 millones de barriles, ¿no? Y en 2 o 3 más o menos en el verano que en el invierno, ¿no? Pero sigue el consumo. Sí, sin duda que hay que desglosar o desvestir un poco estas propuestas y hacerlas más tendientes a algo que suene, que dé poder y que sea bien invertido, digamos, ¿no? Gracias por la observación. Y mi pregunta va en este sentido. El Producto Interno Bruto y también la población económicamente activa están calculados sobre cifras que no convencen definitivamente. Primero, la población económicamente activa. Es decir, no creo en ese boom de los últimos años, cuando tenemos un 50% de la población en miseria extrema, ¿no? Entonces no parece consistente un dato con el otro, ¿no? Por otra parte, si bien el esquema del Japón puede parecer un tanto coercionado, de alguna forma ellos tienen un ingreso per cápita 20 veces superior al de México, ¿no? Inclusive superior al de los Estados Unidos, 2 o 3 veces superior al de Estados Unidos, ¿no? Entonces parece que el esquema y además los empleos son suficientes, ¿no? Las gentes trabajan ahí en la misma empresa toda su vida, ¿no? Entonces, sobre estos dos temas quisiera un poquito de mayor precisión, tal vez, si se pudiera. Muchas gracias. Rubén, ¿verdad? Román Hernández. Román. Gracias. No, perdón, el per cápita del Japón anda en los 30 y tantos, 40 y tantos mil dólares anuales. No es muchas veces superior, y el de México anda en 14, o sea, es 2 o 3 veces superior al de México solamente, y el de Estados Unidos es arriba del 50. Ahora, ¿cuáles son los datos? Pues de esas organizaciones, ¿no? La CIA, la OSD, el Banco Mundial, en general coinciden. La verdad es que las referencias que uno ve ya no son tan drásticamente diferentes como antes, como hace 30 años. Son muy, muy uniformes. No es así el segundo tema. Y el primero era los datos. Bueno, una de las cosas que encuentro cuando yo hablo de estos temas es que en general estamos hechos a creer lo que aprendimos. Yo, empezando por mí, y no renovamos muchas veces nuestra información, no la actualizamos.
Sí, estos son datos oficiales, pero más que datos oficiales del Gobierno de México, son datos oficiales de organizaciones mundiales, en donde, oye, ahí eso no corresponde y está sesgado. Pues sí, yo creo que sí, pero no sé dónde está el sesgo y no tengo capacidad para cambiarla. Pero veo que muchos economistas usan esto como referencia, ¿no? Empezando por el secretario de Hacienda. No usan cosas muy diferentes, ¿no? Ahora, los 52 millones de pobres, ese es un tema interesantísimo, ¿no? Porque somos 120, ¿no? O 110 y algo, ¿no? Entonces, si hay 52 de pobres, pues hay 60 de ricos. Y ahí todo el mundo protesta. Pues no son ricos, no, pues tampoco son tan pobres, ¿no? O sea, hay grados de pobreza. El otro día me preguntaba uno de mis nietos sobre la pobreza. Y yo le decía, pues es que hay grados, ¿no? Afortunadamente hoy la graduaron y por lo menos distingue uno 3 grados, ¿no? La pobreza extrema, que son 10 u 11 millones, y las otras pobrezas, la pobreza de activos, la pobreza de educación, la pobreza de salud. Y tiene diversas... Creo que es muy serio ese análisis sobre la pobreza y se divide. Entonces ya no es tan fácil decir, hay 52 de pobres, porque bueno, acabo de ir a una reunión en Jean-Levin, en el norte de París, y un francés fundador de un partido político dijo, una reunión de tipo político, estratégico, europea, de todo un día, y uno dijo, hay 12 millones de pobres en Alemania. Pues me acerqué a preguntarle qué eran los 12 millones de pobres en Alemania. 12 millones es el 20% de la población, ¿no? O el 10 y algo por ciento de la población, ¿no? Y ya discutimos y hablamos, ¿no? Y todos, sobre todo nosotros de los países más pobres, en general aceptamos que la pobreza de ellos es menor que la pobreza nuestra. Y se acabó la discusión, entonces sí hay pobres en México. Bueno, pues aunque haya, yo he visto las poverty lines, antes la CIA usaba una variable que se llama poverty line, línea de pobreza. Y los números del Reino Unido y de Estados Unidos andaban entre 15 y 20%. Claro, si alguien me quiere ganar una discusión me va a decir que los pobres de nosotros son más pobres que los de allá, y en promedio a lo mejor sí, pero hay pobres allá. Miren, yo hoy veo, les tengo que contestar esto, perdónenme lo chocante, pero uno de mis hijos vive en París. Y en el centro de París, junto a Notre Dame, pues yo veo que se duermen en las calles, tapados con periódicos. Y los veo uno en Park Avenue, en Nueva York. Nada más que allá le llaman vagabundos, no le llaman pobres, ¿no? Y mis nietos me dicen, esos son vagabundos, ¿no? Bueno, veamos las pobrezas como las hay en todos lados. En todos lados hay pobres y en todos lados hay ricos. Y para acabarla de rematar, un día a Jesucristo se le ocurrió decir que pobre siempre habrá. Entonces, yo creo que la pobreza hay que verla con calma, ¿no? No quiere decir... Mira, la distribución del ingreso de Estados Unidos es muy parecida a la de México. Las distribuciones del ingreso que yo tengo estudiadas de unos 20 o 30 países, los últimos 30 o 40 años, hasta hace unos 10, más o menos por el finales del 2000, finales del siglo XX. Es muy curioso, si uno transpone, si uno sobrepone los 10 deciles, los 8 deciles del centro son iguales en todos los países. El decil del extremo superior sí varía. El decil del extremo inferior también varía. De estos 20 países, 25 países que les digo, ni me acuerdo cuántos son, pero en el de extremo superior, el más alto es 62%. O sea, el decil superior tiene en un país, Brasil, 62% del total del ingreso nacional. El ingreso es una proporción muy alta del Producto Interno Bruto y en general anda en el 75, 80%, 85% de diversos países. Pero bueno, entonces el 62% de ese lo tiene el 10% más elevado en Brasil. El más bajo es 27% del Japón. O sea, significa que los más ricos del Japón tienen menos proporción del total de lo que se produce en el Japón, de 27 a 62. Si simplemente saco ahí un promedio, 27 y 62 da 90 y algo, entonces 45, ¿no? El promedio anda en 45, México es 32. El decil más
demás ingresos tiene 32% del ingreso, que es un tercio. 10% tiene 33%. Ahora, en el decil de ingresos más bajos, el más bajo que hay es 1. O sea, el 10% de la población más pobre tiene el 1% del ingreso. El caso de México es 1.9, 2 uso yo. Los últimos 50 años México ha sido 2, ha variado, pero de 1.7 a 2.2, pero es 2%. El decil más pobre, lo que tiene del 100% del ingreso. Y el más alto es 7. O sea, no hay un país que tenga más de 7% del ingreso como ingreso del decil más bajo. ¿Estoy siendo claro? Entonces ese 7, si lo sumo con el 2, por simplemente tener una referencia, un criterio, da 9. O sea, el promedio andaría en 4,5. De los, voy a exagerar, del mundo, el 4,5. El decil más bajo de las poblaciones del mundo tienen el 4,5% del total del ingreso. El 10% tiene el 4,5%. Y en el decil más alto, el 10% tiene el 45%. Y el 80% de los otros 8 deciles es el mismo. Las curvas se sobreponen y son prácticamente idénticas. Y la de Estados Unidos con México es muy parecida. En Estados Unidos es 32 o 33, igual que en México, del ingreso en el decil más alto, y en Estados Unidos anda también en 2 o en 1.8 en el decil más bajo. Es muy parecido. Véanlo con seriedad. Recurran a los datos que hay. La distribución del ingreso de los Estados Unidos afirmo que es prácticamente la misma que la distribución del ingreso que hay en México. Eso les quiero decir. Y todo el mundo cree que no. Bueno, la deuda externa de los Estados Unidos hace 40 años es varias veces su Producto Interno Bruto. Y nadie dice nada y nadie pasa nada. Los financieros me lo explican diciendo, no sé si han oído el término de flight to quality, cuando se descomponen las cosas en el mundo, todo el mundo compra dólares. Y cuando le pregunto a los financieros en Nueva York o en México, me dicen, en el fondo el respaldo es militar y es del tamaño del ejército que tienes, con la capacidad que tienes de impedir o no el comercio mundial. Así me contestan. Que yo no sé, no me resulta tan claro, no lo puedo afirmar, pero lo cierto es que cuando Inglaterra perdió el control de los mares, lo tuvo los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen 11 portaaviones de 22 portaaviones que hay en el mundo. Uno tiene España, otro tiene Francia, México no tiene ninguno, etcétera. Y hay 5,000 soldados con 100 o 200 aviones en cada uno. Cuando el secretario de Defensa de Estados Unidos llega a un portaaviones, ahí está escrito, dice, me siento como en casa. Pues sí, hombre, ¿quién tiene esa capacidad militar? Al final, el flight to quality, desde el punto de vista financiero, yo no he encontrado en los que sí saben ninguna respuesta que no sea esa. Oye, al final es el apoyo del ejército lo que pinta para que las cosas las tengas bajo control. Y perdón por la respuesta. Había una pregunta allá atrás, Irma, y una última pregunta acá adelante. Sí, muchas gracias. Mi nombre es Jorge Huacus. Yo quiero preguntarle cómo estos 60 proyectos que usted propone impactarían hacia ese México del 2035 en su visión, en aspectos tales como la inequidad, la inseguridad, la calidad ambiental y muchos de estos otros factores más allá de lo económico que contribuyen a la felicidad del ciudadano. Caray, las preguntas que me están haciendo son como para hacérselas al señor Peña, ¿no? Yo creo que para que todos tengamos un per cápita más alto, el promedio, que el promedio no existe, igual no se da en ningún habitante, ¿no? Hace falta subir a los más ricos. O sea, no hay que impedirles que hagan más negocios. Suben ellos, subimos todos. Yo fui oficial mayor del Poder Judicial, les platico un par de anécdotas. Y un día se me ocurrió subir los sueldos a todos. No me dejaron más que a los secretarios de estudio y cuenta, que son los que asesoran o asisten a los ministros de la Corte. Pero le subí más del doble el sueldo en 2 años. Y cambió el panorama.
Y no solo cambió, no me acuerdo si esa es la cifra, pero una cifra fuerte, pues. Y entonces me llamó un subsecretario de Hacienda. Oye, ¿qué estás haciendo? Pues estoy haciendo esto. Si quieres, pues dile al presidente de la Corte, ¿no? Al final cualquier diferencia se va a resolver en el pleno de la Suprema Corte. Pues díganme ustedes, ¿no? O la va a resolver el Congreso. ¿Sí es claro? Nos guste o no. Y ese sistema escogimos, ¿eh? Dijimos que el poder legislativo, judicial y tal, y lo copiamos de Francia, es de Montesquieu, y yo creo que no opera, y esa es otra discusión muy interesante. Pero, ¿cuál fue mi reacción con él? Mira, si yo actúo al revés y les bajo, porque en el Poder Judicial están los sueldos más altos de todo el gobierno mexicano, todo el gobierno federal, apachurro, chaparro al país. Mientras el líder vaya más arriba, los demás van a ir subiendo. Esa es mi simple teoría chiquitita, ¿no? Esa es una referencia. La otra referencia es que se me escapó. Pues no lo van a creer, pero sobre todo mis hijas dicen que cómo pienso así si vivo en el Pedregal, ¿no? A mí me da mucho dolor ver lo que hay en las calles de México. Y a lo mejor debería yo ser más agresivo y más determinante y más audaz con ustedes, que sentirme, no me están sintiendo un poco como prudente y no me vayan a criticar mucho. No, creo que las cosas hay que hacerlas con determinación. Y yo creo que a esa gente, el que gana hoy, el que les coge el coche en el valet parking, que gana 5,000 pesos al mes, pues va a subir a 15,000, va a mejorar su ingreso económico. Mencionaste, Jesús, Jorge, mencionaste la felicidad. Por ahí me dijo Pepe Carral, Pepe es el presidente del Club de Industriales en México. Me dijo cuando vio esto que el mexicano es el segundo que se declara más feliz, o algo así, ¿no? Bueno, pues es que nomás hay que leer a Octavio Paz, ¿no? Octavio Paz a mí no me gusta, pero explica muy bien todas esas cosas de la mexicanidad, del gusto de la muerte, del no miedo a la muerte, de la felicidad. Oye, ¿es que pedimos poco? Pues no sé, habría que preguntarle a cada quien. Pero una cosa es, ojo, y este es un tema importantísimo, Jorge. ¿Qué pienso yo que es la felicidad y qué piensa cada uno que es la felicidad? Y les aseguro que no pensamos lo mismo, porque no fuimos educados para encontrar la verdad y saber qué es la felicidad para el hombre. Todos estamos inquietos porque no sabemos qué queremos, y en el fondo los jóvenes no saben qué felicidad es la que quieren, porque tienen dinero y, como decía López Portillo, probé el poder, en sus memorias lo escribió, probé el poder y no encontré calma. Pues el poder no es la felicidad, el dinero tampoco es la felicidad. Y una referencia para esto de levantarle a todos, hay que levantar a los ricos primero y luego todos los demás, o no primero, a la vez, pues, para que no haya aquí pensamientos ni de izquierda ni de derecha, ¿no? En California, el presidente Reagan tenía 3 escuelas de economía asesoras. Una era la Universidad de California, con quien yo conviví mucho, con algunos de ellos. Y un día le hicieron un análisis de cuál era el top personal income tax, o sea, el impuesto, aquí le diríamos de productos del trabajo, más alto a los más ricos, como personas físicas, no personas morales. Resulta que desde Eisenhower hasta Bill Clinton, ese fue el periodo que yo vi, que eran 50 años, o una cosa así, 40 y muchos, bajó el top personal income tax de 75 a 25%. Vean las gráficas en los Estados Unidos. Ha venido bajando el impuesto, bajando. Al top personal income tax, me refiero a ese. Esto de los impuestos es muy difícil. Algún profesor mío en el IPADE decía que si para hacer la declaración uno necesita leer 25 libros de este tamaño aquí en México, en los Estados Unidos hay un cuarto lleno de libros para poderle entender y hacer la declaración, pero al revés de lo que estamos viendo y pensamos. Yo creo que en general hay una actitud nuestra, mexicana, contra lo mexicano, por lo que quieran ustedes. Yo creo que tiene que ver mucho con la discriminación y por qué en Estados Unidos hay whites y hay hispanics. No somos whites, somos hispanics.
Y algún día platicando con japoneses para decir un poco más sobre el Japón, yo creo que los japoneses se la tienen guardada a los gringos por Nagasaki y por Hiroshima. Esa es mi creencia personal de platicar con japoneses. Eso es lo que yo creo, por lo que oye uno y por lo que conversa uno, ¿no? Alguna vez el ingeniero Padilla Segura, que quizás oyeron hablar de él, me dijo que había que preguntarle a un japonés si de veras creía que el emperador era hijo de Dios, y nadie le hace el cuestionamiento. Pero un día fui y le pregunté a un japonés, se rió. No, hay creencias de todos, ¿no? Yo creo que en esto participan mucho las creencias, pero lo más importante es la verdad. ¿Dónde está la felicidad? Y allá quiero llegar. Esto no es nada más económico ni es político. Estos son programas, son proyectos de ingeniero. Eso sí resulta claro, ¿no? No ideas de economista, ¿no? En donde de repente baja el petróleo a lo que quieren. ¿Quién lo bajó y por qué? ¿Y por qué bajó a la mitad? Pues no sé, pero me afecta. Y se acabó, y el secretario de Hacienda y el presidente lo explican. Pero no vemos qué hay que hacer para que no nos afecte así. Algo habrá que hacer, ¿no? Esto a lo mejor es una invitación sobre todo a una comunidad inteligente como la de ustedes, que sí son inteligentes. Hay que provocarlos y hacerlos pensar en cómo hacemos para que eso no suceda. Yo creo que sí hay que tomar muy en serio una estrategia energética de a de veras. Yo creo que no es serio. A ver, voy a decir ya me encarreré, perdónenme. No es serio que se diga que la reforma energética, esas son las simulaciones a las que me refiero, es una reforma energética. Me explico. Después de 100 horas que le dediqué a entender la reforma energética y que fui a conferencias y que vi los documentos y lo que ustedes quieren, para reducir la complejidad de la reforma, que son complejas, no le entiende fácilmente un abogado, fácilmente un ingeniero, fácilmente un economista, no es fácil que alguien en una frase te diga algo. Yo lo que entendí fue, hoy me lo dijeron, me lo hicieron ver así en un seminario en Nueva York. Nueva York, sí, creo que sí. Hoy el gobierno mexicano permite que haya barriles de petróleo en los balances como activos de las empresas extranjeras. Entonces, no es una reforma energética, es una reforma en la propiedad del petróleo, ni siquiera en la refinación, ni siquiera en el downstream, ¿no? Y tampoco hay una sola mención sobre lo nuclear. Bueno, entonces, reforma energética como tal, pues déjenme ponerlo en duda. Y no es que quiera criticar, no. En un análisis más o menos serio, a lo mejor le debía yo dedicar 1000 horas a estudiarla, y no 100 que le dediqué, pero pues ya con 100 horas, pues ya uno medio le empieza a entender, ¿no? A las cosas, ¿no? Pero yo me diría a qué es la felicidad y qué es la verdad. Y ese es un tema precioso, que también me fui a meter. Porque he ido a los conventos estos que mencionó José Luis en Europa, pues para entender el silencio. ¿Qué es eso de estar en silencio 10 días? Silencio, no hablar nada. Les transforma la manera de pensar. Empiezan hasta a despreciar a las universidades. El silencio enseña cosas. Vean a los monjes, hay 15,000 monjes en el mundo. Que la palabra no enseña. ¿No dicen que el silencio a veces es más elocuente? Sin embargo, no dejo de hablar, ¿no? Gracias. Gracias. Mi nombre es Francisco Ruiz de la Peña, soy economista. Si usted tuviera el dinero para hacer 3 proyectos, empezarlos el día de mañana, ¿cuáles haría? O sea, ¿qué prioridad le daría a sus proyectos? ¿Tu nombre? Francisco Ruiz de la Peña. Si te contesto, no me voy a volver a invitar, José Luis. Misiles nucleares. Y me voy a parar aquí. Esto da sensación de superioridad, aunque no quieran. Por eso se sienta uno atrás de su escritorio y domina uno al otro. El Luis Enrique Bracamontes subía, ¿te acuerdas? 10 centímetros el escritorio y estaba arriba del otro. No había forma que estuviera abajo. Misiles nucleares. De otra manera, miren, Gerardo Suárez hoy es presidente de la Academia de Música del Palacio de Minería. Es el que
tiene la Orquesta Sinfónica de Minería y da los conciertos de verano, julio y agosto, en la sala Nezahualcóyotl, en la Ciudad Universitaria en México. Él fue 10 años comisionado en las Naciones Unidas en Viena para revisar, supervisar que no hubiera, y si había, reportarlos, no sé a quién en las Naciones Unidas y para qué sirve, explosiones nucleares hechas por países X. Geofísico en la UNAM. Y un día fue a Brasil, eso me lo platicó él, y se encontró con un señor de apellido Ouro Preto, y me acuerdo muy bien porque Ouro Preto pues es el petróleo, ¿no? De una familia Ouro Preto brasileña muy vieja, que ha tenido empresarios y personas, funcionarios públicos en Brasil, etcétera. Y dice que le dijo, mira, cuando le platiqué esto de las armas nucleares, yo creo que en este país hay que hacer armas nucleares, eso creo yo. Ya sé que el Tratado de Tlatelolco, ya sé. Pero también les puedo decir, les puedo traer aquí una propuesta de cómo reorientar la política exterior mexicana. Para eso y otras cosas. Que yo creo que eso hace falta hacerlo y creo que ya se dieron cuenta que hay que hacerlo. Apenas, pero dice que este señor le dijo, mira, si quieres que te firme que no voy a fabricar armas nucleares, ¿dónde te firmo? Pero también te voy a decir, sin firmarte, que si no las hacemos, Brasil no será un país respetado nunca. Ahora, yo me he puesto a estudiar mucho lo nuclear, la disuasión y la estrategia. Y me traje un librito sobre eso, porque si me preguntaban un poco más, aquí está. Son 10 y tantos autores, se editó en París hace un par de años. Y la disuasión nuclear es un concepto valiosísimo que desarrolló De Gaulle con un general Boffre, un general André Boffre, que nombró agregado militar en Washington y que fue quien logró, negociando con los Estados Unidos, permiso, perdónenme el gesto, para que Francia pudiera desarrollar armas nucleares. Hoy las desarrolla, hoy es cabeza y hoy está en el Consejo de Seguridad de los 5 o 6 que hay, que deciden lo que pasa en el mundo. Si lo ven con calma, deciden lo que pasa en el mundo. China, Rusia, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, ¿no? Esos son los que deciden el futuro. Y de estas referencias les puedo dar muchas. La disuasión es un concepto francés, me lo dicen mis compañeros doctores en seguridad nacional, generales y almirantes mexicanos, que no hemos usado en México. En ninguna plantel militar se habla sobre disuasión. El arma nuclear la quiero para disuadir. Espero que sea claro que no la quiero para matar a nadie, ¿no? Pero disuade. Vean lo que pasa con Corea del Norte, vean lo que pasa con Irán. ¿Disuade o no? Y se sientan y negocian. Pues porque el gringo respeta la fuerza, es lo que les estoy queriendo transmitir, ¿no? Y yo me siento muy bocabajeado de que México esté como está, en parte por los americanos, y les daría 2 o 3 ejemplos más. Tengo 2 o 3 ejemplos más que mostrarles sobre esto, ¿no? Gracias. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Una más? ¿Quiere una más? Las que ustedes resistan. A ver, ahí atrás. Es más bien lo que ustedes resistan, por favor. Yo lo que busco es un México como este. Ayúdenme, hagámoslo, busquémoslo, terminémonos. Ese es mi propósito de venir. Por favor. Buenas tardes. Mi nombre es Ramón Muñoz Ledo y te voy a hacer una pregunta muy simple. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer a nivel individual para que esto mejorara? Decirme cómo hacerle. Alguien en Boston, en MIT, que fui hace unos años, me dijo, escribe un libro que tenga éxito. Ya sé cómo se hace eso, ¿no? Para que el presidente lo tenga que leer. O sea, ¿no? Si tiene, pues esa es una herramienta. ¿Qué hace cada quien? Pues yo creo que pensar y proponer, que no les parezca extraño esto. Esto es otro México. ¿Habían oído hablar de un México así?
Yo estoy seguro de que no. ¿Por qué yo tengo que ser un país de segunda? Porque me han dicho incluso algunos antropólogos que somos una raza, ¿cómo le llaman? Mestiza. Y que las razas mestizas nunca han dirigido las naciones, ni sus propios pueblos, ni nadie. Pues yo sí quiero. No sé si se acuerdan del museo, hay un museo en Johannesburgo, interesantísimo porque sobre el, ¿se llama cómo? No sé, pero hay un letrero enorme que dice Welcome back home. Pues porque todo empezó ahí, dicen ellos, ¿no? Y es cierto, ¿no? Y no sé si en ese o en otro museo está la tesis del apartheid. Así se pronuncia. ¿Cuál es la tesis? Fundamental. Había muchas cosas que los ingleses escribían. El hombre blanco es superior. Así dice, ¿eh? No me acuerdo la palabra exacta, pero. Y solo el hombre blanco puede dirigir a las naciones. Bueno, pues no, yo creo que tenemos que querer hacer las cosas. ¿Qué se te ocurre más bien? Y hazlo. Ayúdame. ¿Qué especialidad tienes? Caemos en las especialidades, ¿no? ¿Cómo hacemos? Una parte de esto lo presenté en Los Pinos hace 2 años. Me escuchó una persona de segundo o tercer nivel y no pude llegarle a Aurelio Nuño, ¿no? Me escuchó Jorge Tamayo y yo quería ver al presidente y no he podido verlo. Voy a explicarle, oye, ¿por qué no cambiamos la mira y vemos otra cosa, ¿no? ¿Por qué me tiene que dar una gripa cuando el otro estornuda? ¿Cuál es la lógica? ¿Qué ley dice? Mi esposa dice que nos habituamos a pensar chiquito y a pensar que no podemos. Eso dice mi esposa. Pero no se me ocurre responderte, oye, vamos a hacer esto, pero yo creo que a lo mejor lo que te podría decir es que yo me he dado cuenta de que las ideas sí influyen. Yo fui funcionario público y vi que Vicente Fox dijo cosas que yo le había escrito. Algunas quizás en algún momento Felipe Calderón. Mariano Azuela fue mi jefe en la Suprema Corte, presidente de la Suprema Corte hace 10 años, 8 años, no sé cuántos. También, oye, ¿qué piensas de esto? Y iba a la prensa y decía cosas. No siempre, no todo, pero sí hay un empuje de las ideas que es muy difícil de percibir. Sí lo hay. Pues desarrollemos ideas, ¿no? Esto es un centro de investigación. ¿Por qué no pensamos en otro México? Nos falta eso, que no hace falta de veras una planeación con un país, con un objetivo. George Friedman, ¿leyeron el The Next 100 Years de George Friedman? Dice que le vamos a ganar la guerra a Estados Unidos en el año 70, ¿no? Eso dice él, y nadie se ríe y nadie lo toma mal. La vida me puso en la presentación de su libro un día en Washington, y me llama mucho la atención que él decía, porque todos piensan que los americanos son muy respetados y ya. Él decía, no, espérenme. Cuando llegamos a una junta, sacamos la pistola, la ponemos en la mesa y decimos, ahora sí hablamos. Pues ese es el gringo. Ese es. Entonces, pues algo hay que hacer, ¿no? Yo no creo en estas cosas de... Por eso dije que somos ingenuos. Y yo creo que no pensamos así. Estamos acostumbrados a que pues ya les dio una gripa a los gringos, o ¿cómo es? Al revés, ¿no? Ya estornudaron, pues ahora nuestra gripita. Y no hay manera de discutir, ¿no? Ya se le fue el 21% del dólar al secretario de Hacienda. ¿Y cuál es la respuesta? Pasó en todo el mundo. Ah, vaya. Oye, hagamos algo para que no suceda aquí. Pienso que es la determinación del gobernante la que hace que las cosas se den, ya después de muchos años de estar estudiando estas cosas. Perdón por la carencia de ideas. Muy bien, muchas gracias, ingeniero Torres. Le pedimos al doctor Fernández. Por favor. ¿Quiere contestar una pregunta más aquí del doctor González? Allá.
Me parece muy interesante la visión y yo creo que debemos todos voltear hacia una visión como esta. Veo en los proyectos mucho lo que esta propuesta cree que se debe de hacer. Ahora, sería interesante complementarlo con lo que no se debe de hacer, o sea, cuáles son los 2 o 3 elementos que más nos están frenando en el país y que debiéramos de cambiar, como la corrupción, por ejemplo, ¿no? Que puede haber cualquier plan, pero si por debajo del agua ocurren cosas que no se pueden eliminar, entonces pues la probabilidad de fracaso puede ser alta, ¿no? Yo creo que la corrupción es universal. Yo veo más corrupción en lo que hacen el presidente Bush, papá, que se persina en la televisión y oyente una bomba y mata 100,000. Eso no es corrupción. La corrupción es que yo le dé una lana a alguien, ¿no? Oye, ya perdimos el sentido de las cosas, ¿no? Yo no veo que la corrupción sea nuestra, no es cierto. Somos igual que todos. François Cheng, chino, admitido en la Academia de Ciencias de Francia hace pocos años, 4 o 5, que se ha dedicado en Francia, vive en París, se ha dedicado a dar a conocer, dice él, la sabiduría china en Occidente, sobre todo en Francia. Él dice que esta época es de cinismo. Cinismo es mentir con desvergüenza. Entonces, ya no somos ni siquiera hedonistas, no, ahora somos cínicos, ¿no? Bueno, vean algunos de los espectaculares del PAN o del Verde, un descaro total, ¿no? Bueno, eso es lo que está sucediendo, y eso yo no creo que sea mexicano, lo ve uno también. Un amigo mío judío me decía, pues mira, esto de que los países están en manos de unas cuantas familias es universal. En Francia hay 12, en Estados Unidos hay 100, aquí hay 15. La vida es así. Yo no creo. Sí, por supuesto, no hay que enseñar ética, hay que hacer que nos conduzcamos con valores o con virtudes, diría yo, más que valores. Pero yo no creo que la corrupción sea algo que haya que corregir. Perdón, se va a corregir sola. A mí me enseñaron en la Facultad de Ingeniería que cuando uno quiere eliminar problemas, hay que hacer proyectos, no irlos a resolver, porque si solo los vas a resolver, pues lo más a lo que puedes aspirar es a resolverlos, ¿no? Pero si haces proyectos que los hacen desaparecer o disminuir, los proyectos en sí mismos te traen más riqueza, más experiencia, más masa crítica para hacer cosas y se resuelven los otros problemas, ¿no? Yo hoy veo una decantación muy interesante de las ideas, sobre todo respecto a nuestros gobernantes. Pero no me meto en el lío de saber si tienen razón o no tienen razón los que los critican. A mí no me gusta que el hijo de alguien o la esposa de alguien sea presidente después del alguien, ¿no? No me gusta. Pues ¿cuál democracia? ¿De qué tipo, no? Bueno, pues si eso permite la democracia, pues hay que corregirla, ¿no? Creo yo, ¿no? O los apellidos extranjeros que ahora legalmente son mexicanos y por lo tanto puedes ser presidente, ¿no? Pues eso tampoco me gusta. Pero bueno, son cosas que hay que ir corrigiendo y yo creo que cuando hagamos una cosa como estas, habrá muchísimas cosas resueltas. Eso pienso yo, como efecto. O sea, nunca. Esto tiene una razón interesantísima, tipo filosófico. Edouard Clerc, que es uno de esos monjes perdidos en algunas de las abadías en el sur de Francia, escribió un libro sobre que el mal no existe. Si el mal no existe, los problemas tampoco. Entonces uno tiene que estudiar el bien para entender cómo los problemas no existen. Y cuando uno se da cuenta que lo que uno debe hacer no lo hace, en ese momento hay una disfuncionalidad alrededor de uno. O sea, cada uno tenemos un diseño, una forma, un qué hacer. Si no lo hacemos, se distorsiona todo. Y a eso es a lo que le hemos llamado mal, que no es mal según este chico. Entonces,
por eso no me preocupa mucho esto de la corrupción, ni la manera en la que los demás ven a México. Yo creo que hay que caminar y hacer cosas, y lo demás se seguirá resolviendo. Yo creo que solito, perdónenme, ¿no? Les agradezco muchísimo. Yo estaría aquí 2 semanas. Gracias. El Instituto de Investigaciones Eléctricas otorga el presente reconocimiento al ingeniero Pablo Torres Salmerón por su participación en el marco del programa del 40 aniversario con la conferencia Visión Prospectiva de México al año 2035. Pablo, con mucha gratitud.